todos y a todas, mi nombre es Carlos Sánchez Muñoz y junto con mis compañeras Ana María Martínez Martínez, María del Pilar Fernández Gallego y mi compañero Juan Manuel Bellido Cáceres, presentamos comunicación titulada La formación en derechos humanos de los futuros docentes, a este séptimo seminario de Teoría e Historia de la Educación titulado La promoción de derechos, buen trato y participación de la infancia y la adolescencia en los centros de educación superior. Los derechos humanos son una realidad presente en nuestra sociedad actual que deja de manifiesto la necesidad de dar respuesta a distintas demandas en aras de elementos como la igualdad, la justicia o la inclusión social. Por esta razón, la educación en derechos humanos debe concentrarse en todos los ámbitos y niveles del sector de la enseñanza. Desde esta comunicación se plantean cómo son trabajados esos derechos humanos en la formación de futuros docentes. Para ello, podemos estructurar los contenidos en dos grandes líneas que permitan, primero, debatir en torno a la evolución del concepto de derechos humanos y la integración de la educación en derechos humanos en el ámbito educativo y, posteriormente, establecer algunos ejemplos sobre cómo se pueden incluir esta temática en la formación universitaria para su implementación en las generaciones futuras. Sobre los derechos humanos existen hitos de especial importancia que recaen desde esta primera Declaración Universal de Derechos Humanos que ha supuesto el desarrollo de otros tratados posteriores. Bien sea a nivel nacional e internacional, generalmente con la intencionalidad de dar respuesta a los conflictos acaecidos mundialmente y partiendo de su conocimiento como elemento fundamental para la prevención. De esta manera, podría decirse que la educación en derechos humanos ha sido la respuesta solicitada por la sociedad a la educación para reaccionar frente a la vulnerabilidad de colectivos e individuos. Precisamente, el desarrollo de la cultura de los derechos humanos en las distintas sociedades globales ha llevado a distintos autores a presentarse por las dimensiones necesarias para su aprendizaje. La concienciación en materia de derechos afecta principalmente a tres niveles. El primero, referido a la transmisión de su desarrollo, vinculado directamente con otro gran concepto a trabajar desde para la educación, como es el de ciudadanía, con el que comparten esa línea de acción en cuanto a las 4 generaciones de derechos humanos que parten desde la defensa de la persona frente al Estado, pasando por esta entidad como garante de las condiciones correctas, la defensa de la paz, del desarrollo y del medio ambiente, y finaliza en esa generación actual definida como la 4ª generación en la que los derechos humanos se vuelven más complejos. En esta última generación se subraya la importancia de la formación educativa continuada, muy relacionada con esta formación para futuros docentes, que debe dar respuesta a las distintas problemáticas sociales del contexto en el que se enmarca. En cualquier caso, esta historia de los derechos humanos fija como pieza fundamental la participación activa de los individuos, para que exista una concienciación que sirva a su vez como elemento identificador y como posibilidad de hacer frente a las situaciones que lo vulneran. El segundo de los niveles es el relacionado con el terreno emocional, que se une al conocimiento de los derechos humanos y a su paso a la práctica. Es probablemente uno de los momentos más complejos para los docentes, porque más allá de la transmisión de los derechos humanos, comienza aquí una aplicación directa. Subyace en esta situación la importancia de los docentes como agente de ejemplificadores tanto en esa enseñanza más teórica de los contenidos como en su respuesta práctica. Queda de manifiesto en este nivel su relación directa con lo ya planteado por Freire y la potencialidad de la construcción de un capital social donde el bien común es responsabilidad de todos. Finalmente, el último de los niveles es el que se da posibilidad y acerca las opciones de acción para enfrentarse a situaciones que vulneran los derechos humanos, bien sea en la actualidad o como respuesta al pasado. En este nivel se establecen las relaciones con ONGs,
o redes institucionales que fomenten la universalidad de estos derechos. Pasemos ahora a establecer directamente cómo deben tratarse la educación universitaria de los futuros docentes, principalmente al alumnado de los grados de educación infantil y educación primaria, esa inclusión de los derechos humanos en su formación. Los docentes tienen que ser conscientes de para qué y con quién diseñan sus clases. Por tanto, desarrollar proyectos educativos en base a los derechos humanos puede ser una buena estrategia de concienciación social. Eso sí, teniendo en cuenta que habrá que adaptar la acción al tipo de alumnado y a sus características. Sin embargo, los derechos humanos suelen enseñarse en pocas, por ejemplo, en el ámbito que nos ocupa el universitario, tienen una presencia limitada en las ciencias de la educación, el derecho, las ciencias políticas o la filosofía. Aunque cada disciplina se ocupará de elementos distintos, como es el caso del derecho internacional o los derechos del niño. Por tanto, no existe una interdisciplinariedad en cuanto a los derechos humanos, por lo que no se han integrado dentro de los requisitos para la transformación de la sociedad. Destaca en este sentido que si esos derechos humanos no se enseñan, es más difícil que la sociedad pueda comprometerse con ellos y por tanto luchar por ellos. Desde la formación de los docentes, de los grados de educación infantil y primaria, es fundamental que se enfatice la diferencia existente en la transmisión de saberes y la inmersión en ellos, siendo la segunda la responsable de implementar el pensamiento crítico y la reflexión a través del aprendizaje significativo de mayor relevancia si cabe en el caso de realidades como la que tratamos. Por esta razón se debe sensibilizar a los estudiantes de los grados de educación con los derechos humanos para que estos puedan desarrollarlos en su práctica diaria tanto dentro del ámbito educativo como fuera de él. Durante mucho tiempo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha priorizado la transmisión del conocimiento teórico, sin orientarlo a un enfoque práctico. Un error a corregir, ya que el proceso educativo es mucho más que la interiorización de una serie de conceptos e ideas teóricas. Se trata de un proceso por y para el desarrollo integral del individuo. Asimismo, es indiscutible su potencialidad en cuanto a la adquisición de normas, conductas y valores adecuados a esos derechos humanos y su universalidad. Formar a los docentes sobre sus características les permitirá contar con herramientas que enseñen a su alumnado a desenvolverse en un contexto social, a la vez que se desarrolla la conciencia crítica como ciudadano. Junto a ello, se incluirán los derechos humanos en el currículum de manera transversal, añadiendo a la línea de acción cuestiones clave como las prácticas sociocomunitarias. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, los proyectos de aprendizaje-servicio. De ahí la importancia de trabajar esta metodología y similares en la formación universitaria de nuestros docentes, aunque también es importante la presencia de charlas informativas sobre proyectos relacionados con los derechos humanos, ya sean llevadas a cabo por instituciones formales u otras entidades. La educación y la formación en materia de derechos humanos engloba la educación por medio de los derechos humanos que incluye aprender y enseñar respetando los derechos de los educadores y los educandos. Para los derechos humanos que incluye facultar a las personas para que disfruten sus derechos y los ejerzan, respeten y defiendan los de los demás. Una de las principales funciones de la educación es precisamente la de socialización, que da por concluida de manera satisfactoria cuando el individuo interioriza los valores y normas en derechos humanos y actúa según una ciudadanía democrática activa. Llevar a cabo un cambio social depende de la actitud con la que se desarrollen una serie de actos como ciudadanos, y son los docentes los responsables de incluir, transmitir e implementar las aptitudes y actitudes coherentes con esos derechos humanos. De ahí que en su formación se trabaje por y para ellos, colocando la educación como el elemento clave para la construcción de una sociedad afín a los que presenta. Esto es todo, muchísimas gracias por su atención.